Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy el Doc Pepe, José Luis García García, y el día de hoy vamos a continuar hablando de principios de ecocardiografía básica. Hablaremos un poco de la valoración de la función sistólica y la función diastólica del corazón, y pues vamos a darle. Hay muchas indicaciones para que nosotros como clínicos querramos saber la valoración de la función sistólica, de las cuales están las siguientes. Por ejemplo, si nuestro paciente tiene síntomas relacionados con enfermedades cardíacas que comúnmente están en el contexto de una insuficiencia cardíaca, también nos ayuda para evaluar el riesgo de toma de decisiones en pacientes que tienen cardiopatías como valvulopatías. Son criterios para la recomendación en el tratamiento con desfibriladores implantables y terapia de resincronización cardíaca, usualmente dirigidas por el servicio de cardiología. También ayuda para pacientes que están asintomáticos, pero en riesgo de insuficiencia cardíaca, para detección de fracción de expulsión reducida o enfermedad cardíaca estructural. Por ejemplo, en pacientes que van a ser sometidos a quimioterapia para detectar cardiotoxicidad por ese tipo de terapias y otras cardiomiopatías, que lo ideal es que estos pacientes pues reciban una valoración antes de recibir el tratamiento para que podamos pues dar un manejo oportuno. Aquí, por ejemplo, pues tenemos una imagen ecocardiográfica en la cual se evaluó un paciente que tuvo un manejo con cardiotóxicos, doxorubicina me parece, hizo una miocardiopatía dilatada, como se puede ver aquí. La cavidad está grande y las paredes están delgadas de ese corazoncito. Sin embargo, pues la valoración de la fracción de expulsión pues puede estar limitada por muchas situaciones. Por ejemplo, la variedad de supuestos geométricos. ¿Qué es eso? Que nosotros hacemos valoraciones de formas que le estamos otorgando, es operador dependiente, o sea, dependiendo de la forma que nosotros encontremos de ese ventrículo, pues también se va a dar un valor de la fracción de expulsión. También es dependiente de carga, por lo que no puede ser interpretada como un reflejo de contractilidad cuando pues no conocemos la precarga y la poscarga de este paciente. Asimismo, pues va a ser dependiente de la frecuencia cardíaca. La bradicardia pues aumenta el volumen latido y la taquicardia pues va a disminuir el volumen latido. Pero pues, ¿qué es la FEV? ¿Qué es la fracción de eyección ventricular? Bueno, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es un parámetro utilizado en medicina para evaluar la función del corazón y se refiere a la cantidad de sangre que el ventrículo izquierdo expulsa durante cada latido en comparación con la cantidad total de sangre que contiene cuando está lleno. Y pues la estimación tenemos muchas formas de valorar el gasto, la FEV, la fracción de eyección ventricular, y la capacidad de contractilidad del corazón, o sea, esa función sistólica y también la función diastólica, la capacidad de contraerse y relajarse. Una es la estimación del strain longitudinal global, el cual pues ofrece mayor poder predictivo en pacientes que tienen una fracción de eyección mayor del 35%, sin alterar la movilidad del corazón. ¿Qué les puedo decir acerca del strain? Pues básicamente se valora el tamaño de la pared ventricular y la movilidad de ese mismo. Es como si trataran de colorear una liga, dos puntos de una liga, y cuando los estiran ven como esas dos ligas tienen movilidad, y eso valora cuando se estira más, cuando se estira menos, o cuando de plano hay movimiento o es asinético ese tejido cardíaco. Usualmente un color rojito nos habla de que hay una adecuada movilidad de ese miocardio, mientras que colores como el color azul, pues nos va a indicar de que esa contractilidad está muy baja o que incluso hay hipocinesia en ese tejido cardíaco que se está valorando. Una vez que se miden esas paredes cardíacas, se obtiene esta imagen que es conocida como ojo de buey, en la cual pues nos grafica esa capacidad contráctil del corazón. Pero pues también tenemos otras técnicas un poquito más indirectas para saber cómo está esa función sistólica y la función diastólica. Un ejemplo es el MAPSE, que es el desplazamiento del plano atrioventricular o excursión anular mitral o el desplazamiento del anillo mitral. Aquí, como podemos ver en esta imagen apical, cuatro cámaras, estamos en cavidades izquierdas, estamos al lado del anillo mitral, y lo que deseamos ver es cómo se va moviendo ese anillito. O sea, mientras menor movilidad, pues, nos habla de que hay mayor disfunción. Entonces, el valor normal promedio de MAPSE varía entre 12 y 15 milímetros.
y un valor de MAPSE que es menor de 8 milímetros se asocia con una fracción de eyección ventricular izquierda deprimida. Entonces, es muy sencillito tomarla. Básicamente nos vamos a una imagen apical de 4 cámaras, nos vamos al ventrículo izquierdo, al lado del anillo mitral, ahí ponemos nuestro cursor, activamos el Doppler en modo M y nos va a dar esta grafiquita. Esta grafiquita nos va a dar una curva, entonces lo que deseamos medir nosotros es el punto más alto de la curva y el punto más bajito de la curva. Y con ello, pues ya vamos, nos va a dar este valor, que normalmente va entre 12 y 15, o sea, esa movilidad o desplazamiento que se está viendo en una sola línea. Aquí es la única línea que está dirigiendo el Doppler y nos está mostrando cómo se va desplazando ese anillo mitral. Y pues en realidad tiene una especificidad del 82% y una sensibilidad del 98% para descartar o valorar disfunción sistólica. Entonces, espero no haya aquí dudas. También pues podemos calcular el gasto cardíaco. Evidentemente, un gasto cardíaco disminuido nos estaría hablando pues de que hay una disfunción sistólica, porque está saliendo un valor muy bajito de fracción de eyección ventricular, lo cual nos habla de que no se está contrayendo de manera adecuada o como desearíamos ese corazón. Y aquí les muestro pues la fórmula de el gasto cardíaco por ITB, en la cual pues tengo un video en el cual hablo un poquillo más de cómo se obtienen esas constantes. Espero que no se haga algo tan complejo, pero pues básicamente es calcular el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y el volumen sistólico, ¿cómo se obtiene? Pues multiplicando el tracto de salida al cuadrado por 0.785 y eso lo multiplicamos por el ITB, nos va a dar un valor que es el volumen sistólico y eso al final lo multiplicamos por el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que sale por los latidos minuto. Pero pues está en otros videos que espero también puedan verlos. También tenemos otra manera de saber cómo está esa función mediante cálculos de fracción de eyección ventricular mediante la fórmula de Febby por Simpson. Esta, la verdad, está muy padre, está muy sencilla. ¿Cómo lo vamos a obtener? Nos vamos a un eje apical 4 cámaras, tratamos de visualizar el ventrículo cuando está en diástole, o sea, cuando está más grandote, lo medimos, medimos ese diámetro ventricular y vamos a medirlo también cuando está en sístole, cuando está más chiquito, porque está la contracción ventricular. Entonces medimos el máximo diámetro o lo que conoceríamos como diámetro diastólico del ventrículo izquierdo, menos el diámetro sistólico del ventrículo igual izquierdo, entonces es el, el diámetro más grande menos el diámetro más chiquito, y eso lo vamos a dividir entre el diámetro más grande y nos va a dar una FEBI, una fracción de eyección ventricular. Entonces, es otra manera de estimar pues la función sistólica del corazón, sistólica y diastólica. Otra fórmula, tal vez un poquito más arcaica, un poquito más compleja, es la fórmula de Tej-Holz. Esta se va a medir mediante un eje paraesternal largo y va a medir la distancia del borde endocárdico septal al borde endocárdico de la pared posterior, aquí, o sea, de aquí a acá y de aquí a acá, ¿vale? ¿Y cómo se va a calcular eso? Bueno, vamos a ver primero la dimensión interna diastólica del ventrículo izquierdo, o sea, de aquí para acá. Cuando está en diástole, o sea, cuando está más separado. Eso lo vamos a elevar al cubo y se va a restar entre el diámetro o la dimensión interna sistólica del ventrículo izquierdo, o sea, cuando está más chiquito. Eso lo elevamos también al cuadrado y se va a dividir entre el diámetro interno diastólico, o sea, el más grande del ventrículo izquierdo y lo multiplicamos por 100. Si se dan cuenta, es muy similar a la fórmula de Febby por Simpson. Y pues esto toma el supuesto, o por qué estamos elevando esto al cubo, pues básicamente está tomando el supuesto de que el ventrículo tendría una forma de un semicono o de una bala
por lo cual pues el valor que más se asemejaría a esto sería pues obteniendo o elevando al cubo estos valores o el valor de la circunferencia para finalmente obtener pues una estimación de la fracción del ventrículo izquierdo, que pues podría funcionar para cuando hacemos un rastreo ecocardiográfico. También existe el método de PDT, que es un parámetro de contractilidad miocárdica. Este nos muestra el aumento de la presión en el ventrículo izquierdo, cuando la función del ventrículo izquierdo teóricamente es normal. Hay un aumento rápido de la presión sistólica del ventrículo izquierdo, eh, también durante la sístole. ¿Y qué es lo que hace? Pues vamos a medir, pues, qué tan rápido va de 1 metro sobre segundo a 3 metros sobre segundo la velocidad del chorro. Y eso pues nos va a dar un valor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, el valor utilizado para expresar el aumento de la presión sistólica ventricular eh, es este de PDT y es la diferencia en el cambio de presión en relación al tiempo. Si existe disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, el aumento de la presión en sístole va a ser más lento y por lo tanto el de PDT comienza a reducirse. Entonces, ¿cómo lo vamos a tomar? Bueno, alineamos en un 5 cámaras nuestro Doppler continuo con el jet de regurgitación mitral. Aquí le vamos a dar Doppler continuo, donde está la regurgitación mitral. Vamos a ampliar la velocidad de barrido para aumentar el trazo y ese mismo Doppler continuo nos va a dar esta imagen. Vamos a congelar el trazo y medimos el intervalo cuando va de 1 metro sobre segundo a 3 metros sobre segundo. Y una vez que se mide nos va a dar un resultado. Normalmente el resultado que nos da es mayor de 1200 milímetros de mercurio sobre segundo, pero si esa presión está disminuida, pues significa que el ventrículo izquierdo pues tiene una disfunción, no se está contrayendo como haría un corazón sano y por lo tanto ese jet de regurgitación no va a salir tan rápido, sino que sale más despacio, más lento y por ende con una menor presión. Y pues tiene sus desventajas. Las desventajas son que se necesita la presencia de regurgitación mitral para poder medirlo. Necesitamos de un buen trazo Doppler de la regurgitación mitral y no es confiable si esa regurgitación es aguda, o sea, tendría que ser una ya conocida. Y no es confiable si hay aumento de la poscarga, por ejemplo, en pacientes que ya tienen una estenosis aórtica o hipertensión arterial sistémica. Y hablamos de que esa relación de P de T es normal cuando es más de 1200 milímetros de mercurio. Y ya hablamos de limítrofe cuando va de 800 a 1200 y francamente reducida cuando es menor de 800 y severamente reducida cuando es menor de 500. O sea, ese ventrículo no está generando una presión retrógrada que nos genere un jet de salida en la insuficiencia o en la regurgitación mitral lo suficientemente fuerte como para tener un valor normal. Y pues nada, hasta aquí con el video del día de hoy acerca de cómo valorar la función sistólica y la función diastólica del corazón de manera indirecta mediante muchas técnicas que tenemos en la mano para saber si ese corazón tiene una adecuada contractilidad o si de plano, pues no está. Recuerden, estos son valores que se hacen con ecocardiografía clínica. Si quisieran saber los valores normales o los valores exactos, pues existe un subespecialista, un cardiólogo que hace una subespecialidad en ecocardiografía clínica. Entonces, si tienen dudas, quieren saber bien esos valores para un mejor protocolo de abordaje de cardiología, definitivamente hay que pedir el ecocardiograma formal al servicio de cardiología, siempre y cuando esté bien fundamentado. Y si tienen un ultrasonido, pueden hacer este tipo de rastreos para fundamentar aún más su petición en el servicio de ecocardiografía. Y pues sin nada más que decirles por el día de hoy, pues yo me despido. Chao, chao.